Gracias, muchísimas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día. Efectivamente, en estas últimas semanas solo se habla de una cosa, reforma fiscal. ¿Quién pagará los platos rotos? ¿De dónde va a salir el dinero que necesita el Estado, el dinero adicional que necesita el Estado para cubrir, para cumplir con sus responsabilidades, para mejorar servicios, etcétera, etcétera, etcétera? Para hablar de ese tema, yo creo que hemos logrado traer aquí a una persona, a una voz autorizada. Ha sido ministro de Hacienda, es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, es economista y es un gran amigo de este programa. Buenos días, doctor Daniel Toribio, está con nosotros. Gracias, hermano, gracias Indira, gracias a los amigos televidentes. Doctor, ahí está servida la carta, ¿no? Se habla de reforma fiscal. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cómo usted ve? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Quién debería pagarlo? ¿Cuánto se necesita? Eso yo creo que, como decía el editorial de ayer del periódico El Día, ¿cuánto y para qué? ¿Y qué tan dispuesta estaría la Fuerza del Pueblo a apoyar un proceso de reforma fiscal? Mira, comencemos lo primero. Yo oigo a muchas personas hablando de reforma fiscal, pero ¿cuál es la primera persona que debe hablar de reforma fiscal? El gobierno, obviamente. ¿Ha dicho algo el gobierno? Sí. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que necesitan más recursos para mejorar la salud, sí, la educación. pero eso es retórico. Y que quiere eliminar la pobreza absoluta. Sí, todo eso es retórico. En términos concretos, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto se necesita? Exacto. O sea, eso es lo primero. ¿Cuánto se necesita? Si se necesita. Lo primero es si se necesita, cuánto se necesita, de dónde lo va a sacar, y a partir de ese momento entonces entra una consideración, porque mira, estos temas siempre hay mucha de teoría, y entonces la gente plantea lo mismo, pero todo el mundo tiene su propia reforma y su propia forma de, por ejemplo, entonces la gente dice, hay que hacer una reforma integral, ¿sí? Todos estamos de acuerdo. Hay que hacer, sí, bien. ¿Cómo? Problema, a mí me gusta utilizar una expresión y la utilizo con frecuencia, que una cosa es pintar el pajarito y otra es ponerle el pico y que coma. ¿Tú me entiendes? Eso lo decía un merenguero llamado Guandulito. Entonces, fíjate lo que pasa. Entonces, todos estamos en una euforia de reforma cuando no sabemos la persona interesada en la reforma, pero es más lejos. Es más lejos. Una declaración de la semana pasada del presidente, Luis Abinader, él señaló que la prioridad era la reforma constitucional. O sea, no la reforma tributaria, sino la reforma constitucional. Entonces tú dices, si esa no es tu prioridad, ¿por qué tenemos nosotros que entrar en un tema que no es ni siquiera la prioridad del gobierno? Pero entremos o sea, veamos el tema en concreto. Pero para usted como economista, ¿se necesita una reforma? Ahí es que voy. Exacto. Lo primero que se necesita es una reforma del gasto. O sea, yo pienso que ha habido un gasto irracional en la economía dominicana, porque para hacer una reforma, tú tienes que tener... Una reforma es establecerle impuesto a la gente. Y como dice la expresión, es impuesto. Es obligado. Y la gente no está necesariamente deseosa de pagarle, de traspasarle sus recursos. Creo que nunca lo está. Nunca. Pero no aquí, en ningún país del mundo. O sea, nadie está en disposición de los ingresos que tiene, dárselo al gobierno. Podrá haber 50,000 justificaciones, pero en la práctica nadie está en eso. Tú tienes que tener un alto nivel de convencimiento muy grande o de seguridad muy grande, que tú le vas a dar un uso mejor a los recursos. Ahora, cuando tú tienes un gobierno que en los últimos años se ha dedicado yo digo que a malgastar los recursos, tú no estás tan convencido de hacerlo. Mira, por ejemplo, los préstamos. Para ponerte un caso de los préstamos, tú dices, pues todos los gobiernos anteriores han tomado prestado, eso es verdad. Lo primero es que este es el gobierno que más ha tomado prestado, pero yo que debo decir claramente y quiero que soy un defensor de los préstamos. Yo defiendo los préstamos.
Pero ¿para qué son los préstamos? No es lo mismo tomar prestado para comprar una casa, cuya casa va a tener una plusvalía en el futuro y tus hijos lo podrán vender, que comprar para irte, como hizo un primo mío, a Las Vegas. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, los préstamos que se han, la mayoría de los préstamos, o en general, que ha tomado el gobierno del PRM, ¿usted considera que no son, el fin de esos préstamos no fue para lo que se esperaría que se podría justificar un préstamo? Fíjate, históricamente en la República Dominicana, el gasto de infraestructura es un gasto importante. Desde el gobierno de Balaguer, los gobiernos de Leonel, o sea, los gastos en infraestructura. Y se ve, la realidad están ahí. Hoy en día el gasto de capital es el 13%, antes podía ser el 25%, el 13% del total de los ingresos del gobierno. Pero doctor, fue que ustedes en 16, en 20 años, endeudaron este país hasta la coronilla. Sí, pero... Y acuérdese también, mi querido doctor Daniel Toribio, que hubo un año, yo estoy partiendo de lo que dice el gobierno, un año paralizado, la economía mundial y la nuestra paralizada, entonces de cero hacia allá. Sí, bueno, aún así. Le tocó a Danilo también una parte, pero recuérdate que este es el gobierno, óyeme, este gobierno ha tomado más dinero prestado que eso es lo que se había tomado en toda la historia de la República Dominicana hasta el 2012. Pero insisto, yo no estoy criticando los préstamos. O sea, yo lo que estoy diciendo es cuál es el uso que tú le has dado. O sea, si tú te lo has dedicado para irte a Las Vegas, para disfrutarlo, o sea, para hacer cosas que no generan, porque ¿para qué es un préstamo? Si tú, como persona, individuo, tú tomas un préstamo, digamos, para un carro, un apartamento. No, o para una cosa que te va a generar te va a redituar ingresos. Hacia futuro, o se lo va a redituar a ti o se lo va a redituar a tu familia. Por ejemplo, una presa. Tú haces una presa, para acumular agua, para darle agua o sea, eso va a generar un cierto nivel de incremento de la productividad de la sociedad y eso va a generar ingresos. Un puente. Un puente, o sea, son cosas que... Ahora, si tú tomas la deuda, yo siempre pongo el ejemplo del primo mío que se iba para Las Vegas, y yo le digo, Las Vegas son muy costosas. Se fue para Las Vegas, Las Vegas, y al mes, ¿qué tú crees que pasó? Que me escribió por WhatsApp y me dijo que yo lo podía ayudar a pagar la tarjeta. Oh, qué bueno. ¿Qué tú crees que yo dije? No, usted no se lo dio. No, lo dejé en visto. Como digo, lo dejé en visto. O sea, lo dejé en visto porque... Hablamos cuando hablemos. Pero nosotros no podemos dejar en visto. El Estado no puede dejar en visto. Entonces, ahora bien, ¿de dónde comienza a darse los primeros pasos para ver si hay buena o mala intención en este asunto? En amarrártelo. O sea, entonces, hay una serie de gastos. Por eso se habla de cuánto se necesita. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices, solo en el sector eléctrico, en los últimos 2 años hemos tenido que dar 3.100 millones de dólares. Pero tú dices, bueno, pero el sector eléctrico... No, pero lo que pasa es que las pérdidas pasaron, qué sé yo, de 26 a 37, es decir, de la sede. De lo que estamos hablando es que el dinero que debía disponerse para una serie de cosas no se dispuso. Pero cuando tú piensas, por ejemplo, el déficit fiscal del Banco Central anda en 1.100.000.000 más o menos. O sea, ¿y qué significa eso para la gente que ve el programa? Eso significa que todos los años el gobierno tiene que traspasarle dinero al Banco Central. Y al traspasarle dinero al Banco Central son dinero que tú dejas de hacer cosas. Entonces, y estamos hablando, otro caso, por ejemplo, que ustedes lo pueden ver en la Dirección General de Presupuestos, dan un dato. ¿Qué se ha hecho con el dinero de Aerodón? ¿Dónde está? Entonces... Sucede que para la presidencia se contempló un gasto de 8.000 millones de pesos en este año de los ingresos de Aerodón, que significó incrementar el periodo de
el periodo de contrato en 30 años más. O sea, más lo que le faltaban. Obviamente, tenemos claro, quien gran se benefició es Aerodón, porque el valor de esa empresa subió allá arriba. Porque de un contrato que nada más le faltaban 5 o 6 años a un contrato que ahora le va a faltar 36, el valor es mucho más grande. 8.000 millones de pesos le dieron. Ahora, ¿qué pasó en los 8 años? Que se gastaron los primeros 4 meses. Wow. Se gastaron los primeros 4 meses. Entonces, obviamente, eso fue en paralelo en el mismo momento que se daba el proceso electoral. Pero hoy busquen en el periódico, que me parece hasta interesante, una declaración del Ministerio de Economía y Desarrollo, donde dice que la mitad, digamos, 51, 40, de los beneficiarios de Supérate no son pobres. Sí, yo lo vi esta mañana. Quiero aprovechar, Daniel Toribio, secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, para invitarle a un cafecito, porque me están haciendo señas que se va a enfriar el café. Entonces, no es económico. No es económico. Muchas gracias. Gracias, Sí. Kenia. Entonces, mira, tú ves el periódico hoy, porque son de las cosas que tú dices, bueno, ¿qué valor tiene eso? La mitad de los subsidios que estamos dando no se superan. Pero coge tú, por ejemplo, las pensiones. Las pensiones. Tú sabes la cantidad de gente que se gana 8.000, 9.000 pesos de pensiones, que trabajaron 30, 35 años en la administración pública, que ya están viejos, no sé cuántos. Y la cantidad de personas que nunca han dado un golpe, que le han dado pensión de 60, de 70.000, de 80.000 pesos. O sea... No, artistas que están tocando fiestas todavía. Pero a mí los artistas... Cobrando, no, pero yo le pongo ese ejemplo de gente que está activo. Sí, pero los artistas, pon tú que representan una parte pero de la que están sociedad. activos, doctor. Pero están activos, están cantando. Pero cuando tú vinculas, no artistas, cuando tú vinculas compromisos políticos con pensiones, es un pago que le están haciendo a la gente. O sea, entonces tú has dado 60.000 pensiones, de 50 a 60.000 pesos, y tú le estás diciendo a ese que te está oyendo, no sé cuándo, que está en la obligación de pagarte nuevos impuestos para hacer esas cosas. Entonces, el primer paso para cualquier reforma pasa por cosas que no necesitan ir a al Congreso, ni siquiera. Es un problema de voluntad política. Y entonces doy una señal a la población, yo me voy a amarrar los pantalones y le pido a ustedes que me ayuden en eso. Yo voy a ajustar el gasto primero y a mejorar la calidad del gasto y después. Entonces, ¿usted considera que la reforma más que fiscal sería tributaria, que se concentraría en los impuestos exclusivamente? Mira, en un principio yo entendería que tú deberías hacer una reforma del gasto, para lo cual no requiere consenso, sino voluntad política. Cuando digo porque tú eres que estás en el gobierno. Y no tiene que llevarlo a ley, no tiene que bueno, si lo lleva a ley, se lo aprueban. Aquí se han aprobado cosas en 2 días. O sea, si hay pero no amerita, si hay voluntad, en la mayoría de los casos no amerita mejorar el gasto, sí, no amerita una ley, sino una disposición. No, pero por ejemplo, coge tú. Hay cosas, por ejemplo, que a uno le llega a profundo. El caso de la educación. O sea, nosotros hemos celebrado que pasamos del último al penúltimo lugar en la prueba PISA. Una celebración, después de haberle dado durante años el 4%. Ahora, ¿qué es lo grave de la educación? No es ni siquiera que si malgastaron o no malgastaron. Lo que está pasando con los muchachitos abajo. Los hijos nuestros van a colegios, algunos colegios bilingües, con mejor calidad. Cuando van a buscar trabajo, y va el muchachito de la escuela pública, de un liceo, sin mayor nivel de formación, con una escolaridad baja, con baja capacidad, ¿a quién le van a dar el empleo? Obvio. O al que tiene mejores capacidades, más capacidades. Pero esas mejores capacidades se le dieron porque él tenía era más inteligente, menos inteligente. No, es que la sociedad no le permitió eso. Entonces, la calidad de la educación no es un tema retórico. Es un tema de vida, es que estamos replicando la pobreza en las mismas gentes. Y entonces es una situación difícil. Pero estamos hablando de eso. Aquí se habla también de mejorar la educación, la salud. Ese es un tema pendiente, el tema de la salud. Es un tema pendiente. Ahora, todas estas cosas, tú ves
los gastos en la ciudad sanitaria y que si no sé cuánto, que después... Pero una de las cosas, y yo se lo dejo como tarea, que está comenzando como a caminar. Yo no digo porque la gente dice en todo el mundo, no en todo el mundo, en alguna gente que yo he oído, es que no hay excusa ya. Apréndanse esa palabra, no hay excusa. Para lo de... No, el gobierno Para no los tiene ciudadanos. excusa para dejar de hacer nada. Después de 4 años ya no hay COVID. Ni ya hay no- gobierno anterior. No hay un gobierno anterior. O sea, no hay nadie a quien echarle la responsabilidad. No hay excusa. Entonces yo creo que eso es una frase que debe todo el mundo tener en la mente. No hay excusa. Pero doctor, entonces en síntesis, esa parte, ¿hace falta o no hace falta un mayor, como llaman ustedes, carga tributaria, una mayor carga? Estamos en 14, no sé cuánto que estamos. Estamos en 14 y los gastos son 18. Ajá, entonces Entonces falta algo. Sí, pero falta algo cuando los gastos son 18. Pero si los gastos fueran 14 no haría falta nada. Exacto. Entonces, tú tienes necesariamente en un principio que digamos, amarrarte los pantalones, porque, insisto, lo peor es que la gente se sienta timada, en el sentido de tú me estás captando impuestos para gastarlo en cosas que a mí, que no me generan. ¿Cuánto se podría recibir, aumentar la presión haciendo La eso que usted presión dice? tributaria. Sí, La mejorando el gasto. O sea, siendo más. vamos a ponerlo en este 1, escenario. 2. No todo, no, pero pues, coge tú. El subsidio al sector eléctrico es 1%, 1 punto y pico del PIB. Puede reducirse a medio, por ejemplo. O sea, es mucho. Tú tienes que resolver el problema del déficit cuantificar del Banco Central. Tú tienes que renegociar la deuda, mejorarlo. O sea, para evitar hoy en día el 23% es carga. Impuestos. Es el 23% Interés. tú lo estás destinando a eso. Entonces, tú tienes que mejorar también, cualificar el gasto social. Tú tienes que mejorar la calidad de los niveles de la educación. O sea, hay cosas que tú puedes hacer sin necesidad de tener consenso. O sea, te hemos elegido, o se ha elegido para eso, para lograr eso. Lo otro es, ¿y qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, tú dices, hay que eliminar otros gastos, disminuir otros gastos, que son los gastos tributarios. ¿Qué son los gastos tributarios? Son aquellas exenciones que se conceden a empresas, instituciones o personas y que en algún momento tal vez no le está dando ya los beneficios que se estaban dando antes. Entonces, eso hay que estudiarlo. O sea, hay muchos en su sitio. ¿Cuánto implicaría esa eliminación de ciertas exenciones? Porque es que hay gente que se le dio un incentivo en principio, y se suponía que eso solo en principio, pero van 30 años, 20 años de eso. Bueno, el tema muchas veces, tú necesitas una ingeniería fiscal, pero viendo la competencia. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Zona Franca. En el caso de Zona Franca, que la gente dice, hay que quitarle los incentivos a Zona Franca. Sí, en algunas ocasiones eso podría estar implicando que se muden, a otros países cuyas condiciones sean las mismas. Por ejemplo, yo pienso... Y entonces, ¿se le seguiría con las...? No sería conveniente. ¿Cómo dirigirse a ese sector específico? No, yo lo que estoy diciendo, tú tienes que ver con la rabiza de los ojos qué está haciendo la competencia tuya para evitar que esas cosas pasen. Mira, yo vi recientemente, y lo digo para que ustedes vean que muchísimas veces hacer una cosa de golpe, de improviso, puede generar más efectos negativos que positivos, el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, recuérdense que Puerto Rico tenía aquella ley que establecía industrias gemelas, en la que una industria de Puerto Rico era gemela de una industria dominicana, y eso le daban incentivos. Puerto Rico perdió esos incentivos y esas industrias se fueron de Puerto Rico. También de aquí. No, terminaron en otros países, unas aquí, otras en otros sitios. Lo que estoy diciendo con eso es que tú tienes que tener la prudencia suficiente para eso. Pero hay otro tema que también es importante. ¿Cuántos de los impuestos que están reflejados la gente lo paga? Mira, a mí me llena de
digamos, no es de vergüenza, pero como de indignación, cuando tú vas a un sitio grande y te dicen que no cogen tarjeta de crédito. Sí, Pero hay muchos sitios que son los así. hay aquí, es verdad, eso. Muchos. Que eso es evasión, ¿verdad? Eso es para evadir. Claro. Pero eso está a la vista de todo porque... Exactamente. Entonces te digo, ¿cuánta gente obligadas a pagar no lo hacen? Yo escuché a Magín Díaz, Sí. que fue director de la DGI, Sí. decir que la evasión era casi de un 40%. O sea, estamos hablando de que En hay 40%. del ITEVIS. ¿Sí? En Del el ITEVIS. ITEVIS. Hay 40%, para decirlo de alguna forma, del total de los ingresos que tú deberías recibir que no los recibes. Entonces, eso es un espacio de trabajar. ¿Cómo mucho, haría pero el- eso es un caráctor administrativo. ¿Cómo lo haría el gobierno? Eso requiere tiempo y combinación de varios factores, de tecnología, de esto. Pero, por ejemplo, yo te pongo el caso de la gente que no coge tarjeta. En el fondo es porque las tarjetas están atadas a informaciones que le pueden proveer los que Es un los que rastro. trabajan con la tarjeta y se la dan al gobierno y prefiere eso. Entonces, hay cosas que tú puedes hacer y mejorar. Pero, por ejemplo, lo otro tema es cuando tú estás hablando de reforma, es el lobismo. Porque yo conozco desde hace más de 3 meses gente que están haciendo lo mismo. ¿Cómo? Explíquese. Son personas que se preparan para cualquier reforma. Entonces contratan expertos fiscales, ingenieros fiscales, para que lo que resulte de la reforma no lo perjudique o lo perjudique lo menos posible. Sectores en beneficie. específico, sectores en específico. Sí, claro, sectores en específico. O sea, yo soy de este sector y digo, pero tú lo ves en los periódicos todos los días, que no reciben más impuestos. que no- Los productores de ron, no, productores de tabaco, todo, no de todo. No se han pronunciado. No, directamente. esos son los que son públicos. Pero hay otros que son... Te voy a poner un caso que a mí no me gusta ponerlo porque fue de las cosas que yo vi cuando estaba en la administración pública, lo que pasó con las cervezas aquí. Sucede que antes yo siempre he sido un defensor del tipo, unos impuestos se llaman impuestos al valor, porque es al valor, al precio de los artículos. ¿Por qué? Porque si es específico quiere decir, esta tasa, yo le cobro un impuesto por la tasa. Eso es un impuesto específico. Pero hay otra forma de cobrarlo que es por el valor de la tasa. Si es por la tasa, cada vez que los precios suben, tú recibes la misma cantidad de dinero. Pero si es por el valor de la tasa, cada vez que sube el valor de la tasa, tú cobras por eso. Entonces yo he sido un defensor de los impuestos a valores porque los gobiernos no pueden estar modificando las tasas permanentemente. Ya. Bueno, se discute eso, no sé cuánto. Hay un impuesto específico a las bebidas alcohólicas y eso. ¿Qué salió? O sea, ¿qué parió la gata? Que se cobrara por el grado alcohólico. Ahí hicieron trampa. Ahí vino la light. Bueno, la ya light. tú entendiste, ya tú Doctor, entendiste. y una campaña No, una campaña no. agresiva. Fulana light. No, pero más lejos. Una vez un amigo mío, no éramos compañeros de estudios en la madre y maestra. Pero ahí ganó la cervecería. Sí, ganó. me ganó 1 o 2 años, me llevaba en la universidad, pero nos habíamos visto en la universidad. Y él me increspó, era secretario de Finanzas, me increspó sobre lo que nosotros habíamos hecho para la producción, no sé cuánto. O sea, él era un funcionario de la empresa. Y yo le dije, pero es que ustedes creen que la gente es bruta. Vamos para el colmado tú y yo. Dije, ¿qué? Vamos a pedir una cerveza normal. ¿Y de qué pasó? Que no hay en ningún sitio. No había, ¿verdad? Entonces, no hay. ¿Por qué? ¿Por qué la cerveza light? Tan sencillo como esta. No era que nosotros cambiamos de gusto los dominicanos. No, era que era más cara. Era que Era más barata la menos pago. componentes La de alcohol. Sí. Entonces, mira, ahora, ¿quién no tiene lobby?
¿quién no hace lobby? La ama de casa, La clase la media. La clase media. Y la nosotros- clase media no tiene la posibilidad. Entonces, al fin y al cabo, todas estas reformas lo que impactan es fundamentalmente a la clase media y a la clase, digamos, baja un poco. Por eso es que hay que ser tan prudente y delicado. Y tú tienes que dar señales claras de que tu intención son buenas. Pero dice el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que podría conocerse incluso la reforma fiscal y la constitucional antes de que se acabe este periodo. ¿Usted ¿Votaría cree la que- Fuerza del Pueblo? Ajá. ¿Apoyarían ustedes esa reforma? No, para nada. Eso no está en nuestra agenda de mucho, porque no conocemos, insisto, hay tantas reformas como gente hay. Los discursos son los mismos. Reforma integral, hay que incrementar los impuestos. O sea, estos son discursos. Ahora ponle que coma el pajarito. Dime cómo, o sea, dime. Entonces, es cuando tú entras en esa discusión, cuando entran los intereses, los diferentes intereses a aplicar, cuando entra el lobby, cuando entra una serie de cosas, entonces ahí ya comienza. Entonces, inclusive, mira, en los proyectos de ley, yo vengo en la administración pública de 1978, con el gobierno de don Antonio, con Manuel José Cabral. Yo trabajé con el doctor Abinader, con el papá del presidente Abinader. José Rafael. Sí, que fue secretario de Finanzas en 1982. Entonces yo trabajé todo el tiempo con él, con unas relaciones muy buenas. Y yo, una de las cosas que siempre he visto es que hay palabritas en la elaboración que te permiten la elusión o evasión del impuesto. Más la elusión que la evasión. O sea, te permite, a partir de la legislación, pues te voy a dar un caso. Aquí hay, por ejemplo, crítica a la ley de cine. A la ley de cine. Es un incentivo a esa. O sea, hay crítica a la ley de turismo. Y yo muchísimas veces digo, bueno, posiblemente la ley de cine no es tan mala y la cantidad de exenciones que se le dan a la ley de cine no son tan graves. ¿Qué es lo grave? El uso que le dan a la ley de cine. Exacto. O sea, tú dices, el sector turístico, bueno, o sea, cuando digo, por ejemplo, cuando tú dices el sector turístico, bueno, posiblemente sea el uso que le dan. O sea, ¿cuántas de las cosas que van para la construcción de un hotel se destinan a la construcción de un apartamento en la capital? Doctor, hay gritos de la gente porque dicen no se ha hecho la reforma fiscal y ya el arroz subió. Yo lo vi en el supermercado a casi 40 pesos la libra. Eso es 10 libras y 400 pesos. Hay sectores que aprovechan cuando se hace lo que usted decía ahorita, le sacan beneficio a cuando hay esa reforma. Mira, ¿Y qué puede hacerse para evitar eso? Por razones históricas, es que es muy difícil. Hay impuestos, la teoría de las finanzas públicas ha establecido, antes le gustaba definir cuáles impuestos eran progresivos o regresivos, o sea, cuáles pagaban más los ricos y cuáles pagaban más los pobres, entonces se discutía. Pero recientemente, muy recientemente, digamos hace 15 o 20 años, comienza a decirse impuesto trasladable o no trasladable. O sea, quiere decir, normalmente las empresas no piensan en que si el impuesto le carga a ellos, sino que se la trasladan al consumidor. De cualquier forma, no importa que sea un impuesto sobre la renta, al patrimonio, la rentabilidad de ellos no está calculada antes del impuesto, sino después del impuesto. Y si tu rentabilidad es un 10%, va a ser un 10% con impuesto o sin impuesto. A veces le conviene incluso. Entonces, como tú señalas, hay disposiciones que son ex ante, o sea, se ajustan antes. Y otros que ajustan posteriormente. Y cuando digo ajustan, quiere decir, configuran los precios de manera tal de que la rentabilidad siga siendo la misma o mayor. Mayor. Eso se da siempre en todas las reformas. Y yo... Pero es evitable eso. Muy Pues, difícil. ¿tienen capacidad, capacidad no, para...? Es muy difícil porque hoy en día hay un libre mercado y tú vas a traspasar más o menos dependiendo de cuán competitivo es el sector. Si el sector es competitivo, si hay mucha gente ofreciendo el mismo producto, posiblemente el impacto sea menor que si es monopólico.
porque si es monopólico o oligopólico, se ponen de acuerdo 2 o 3 empresas y entonces los precios posiblemente tienden a ser más elevados que lo que eran, que el impacto directo del impuesto. Es por eso que eso requiere análisis. Entonces, todo lo que estamos hablando es sobre la base de los supuestos. Supongamos que, dado que, hecho que, pero en la realidad yo pienso que debo reconocer que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo de convencernos de que el tema de la reforma fiscal es un tema del cual debemos discutir en el aire. Porque estamos discutiendo en el aire, o sea, no sabemos ni cuánto necesita. Y bueno, ya oí por primera vez de que el gobierno en algún momento está hablando de más o menos 3 puntos del Producto Bruto Interno, que deben hacer como 200,000 millones de pesos, pero tú te preguntas, ¿y cuánto de esos 200,000 millones de pesos ya tú no lo estás gastando en cosas que no son realmente lo necesarias para la sociedad? Y que ustedes consideran también porque hay muchas reformas, así como usted mencionó, Sí. se habla mucho de varias reformas, sobre la constitucional que plantea hacer el Mira, presidente. la pregunta que tal vez los dominicanos deberíamos estarnos haciendo, ¿tiene un alto nivel de prioridad la reforma constitucional? ¿O estamos en la obligación nosotros de entrar en un proceso de cambio constitucional permanentemente? Los Estados Unidos, no es el caso, pero en los Estados Unidos no hay reforma constitucional, o sea, no, eso no existe. Tienen enmiendas. Enmiendas que es a partir de la decisión de la Suprema. Pero en República Dominicana, o sea, el dominicano de a pie, el común, el que está aquí, ¿tú crees que está pensando en que hay que reformar la Constitución? O sea, ¿tú crees que eso es una prioridad? O te lleva, por ejemplo, al presidente a señalar que la reforma constitucional está por encima de la reforma fiscal. O sea, que está primero, o sea, ¿qué cosa es prioritaria? Yo entiendo que no se está actuando determinando cuáles son, si se entiende como prioridad, las prioridades. Y para nosotros el tema de la reforma constitucional debería estar fuera de discusión, porque en el fondo... O sea, no están de acuerdo ustedes con que se haga una una modificación. Antes del 16 y tampoco después. Que se modifique la Constitución, no. Para nosotros la Constitución debería ser inamovible por un largo periodo de tiempo, de manera tal que se deje. Hay cosas que hay que hacer que no tienen que ver con reforma de la Constitución. ¿Cómo cuál? Como los candados, poner límite a una serie de cosas, una serie de leyes que están ahí en el Congreso, que son prioritarias y que deben discutirse. Ahora, entrar en una reforma constitucional, que es abrir ¿Qué busca Abinader con esa reforma, según ustedes? ¿Qué ¿Qué perciben? ¿Qué sospechan ustedes? No es que sospechamos, o sea, yo no sé. Porque el problema es, con la reforma constitucional a todos nos pasa, igual que con la reforma tributaria, que es lo que se quiere. Porque, por ejemplo, se habla de la independencia del ¿cómo se llama? Del Ministerio Público. Del Ministerio Público. No se está claro sobre eso. O sea, ¿cómo eso va a funcionar? ¿De qué estamos hablando? Habla también de poner candado para que no se pueda modificar fácilmente y no una mayoría calificada alta. Pero todo eso es innecesario. Si no hay la voluntad o la disposición de hacer la reforma constitucional, no se hace. Entonces, yo pienso que es dedicar las energías de un país de que está entrando en una situación difícil, porque cuando se habla de todo esto, de reforma y todo ese tipo de cosas, lo que está diciendo es, esto no está dando mucho más ya como país. Bueno, un panorama no Sí. muy halagüeño. Agradecemos muchísimo al doctor Daniel Toribio, ex ministro de Hacienda, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, por haber estado hoy con nosotros. Doctor, como Gracias, siempre, un hermano, placer. gracias, Indira. Seguimos analizando. Sí, señor. Vamos a una breve pausa y retornamos con más del día.